TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Sí, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. ¿Quién vio ese brinco tan espectacular que me acabo de...? Se vio en la pantalla rapidísimo. ¿Se como vio en la un fantasma pantalla? que pasaba de negro. Buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Hola, Lisa, buenos días a todos los radioescuchas de Radio UNAM y de TV UNAM. Buenos días, Juana Inés de Esa. ¿Cómo están? Buenos días. Ahí vamos, con un programa que ha estado muy movido. A todos los que nos acaban de sintonizar en el canal 20 o en el 120 o en www.tv.unam.mx, les contamos que en la hora pasada estuvimos hablando de este libro. Ahí les va. A ver, échemelo, o bueno, no, o agárrelo usted. A ver, este es El México Bárbaro de Julio Patán y México Alejandro Bizarro. Y El yo México digo, Bárbaro es otro. No, pues ese es otro, ¿verdad? Que también está re bueno, que le dicen, no, a ver, México Bizarro, y se generó una controversia muy interesante en redes sociales de hasta dónde el humor sí, hasta dónde el humor no, si la palabra bizarro significa lo que debe significar o no, o cómo la estamos aceptando en nuestros días. Se puso muy interesante, sin duda. ¿A qué hace alusión? Bueno, todo esto... Sí. Lo platicamos y platicamos también de la función que tiene la sátira, el absurdo, el ridículo y el humor dentro de la labor política. Hablamos de Chava Flores, hablamos de Ibargüengoitia, hablamos de Monsiváis y hablamos también de la tradición literaria del humor y del papel del humor en la política, en la literatura y en la reflexión de los pueblos. Creo que fue interesante, por supuesto, hay todas las reacciones, como cuando se habla de estos temas, que creo que así es. No debemos evitarlos, tenemos que seguirnos preguntando qué es lo que nos ayuda a ver las cosas y desde dónde, y qué hacemos con las sensibilidades de cada quien y cómo nos ponemos de acuerdo para estar en desacuerdo. Siempre vamos a ser un país extraño, como otros países nos resultarán extraños a nosotros. Pensando, por ejemplo, que hoy 1 de noviembre estamos celebrando a los muertos chiquitos, y habrá quienes digan, bueno, ¿y por qué hay un país que celebra a sus muertos? Y esa es una discusión que la tenemos año tras año tras año. ¿Y por qué se ríen de estas cosas? ¿Y por qué ponen estas calaveras así? ¿Y por qué están celebrando todas estas cosas que nosotros no? Bueno, pues ahí está, tenemos toda una serie de interpretaciones de nuestra realidad que me parecen fascinantes. Lean México Bizarro y vean qué les parece, y si no les gusta, pues no les gustó, y si sí les gusta, cuéntenos. Estamos en @PMovimiento, en diagonal, Primer Movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39, y tenemos todavía mucho más que discutir esta mañana. Vamos a tener todavía muchas cosas en este programa, Miguel Ángel. Sí, hoy vamos a tener una serie de participaciones muy interesantes. Vamos a tener a Lourdes Enríquez, quien es abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la UNAM, que integra el Seminario Permanente de Investigación, Alteración y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras, en la penalización del aborto en Coahuila, un tema que tenemos que discutir y ver comparativamente con algunos otros estados cómo se desarrollan estos aspectos. En un momento más nos vamos a nuestra nota nacional. Tenemos esta nota del día con Xochimilco, tenemos esta mesa de candidaturas independientes, por si tienen ganas, estaría interesante que le manden preguntas al maestro Emilio Álvarez y Casa, que bueno, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Recuerden mandar tweets, mandar comentarios, y queremos también invitarlos a que nos ayuden a hacer nuestro zompantli radiofónico, mandando calaveritas en @PMovimiento y diagonal Primer Movimiento UNAM. Sí, ya sé que tienen que rimar, ya sé que tienen que tener métrica, humor, un montón de cosas, pero escríbanos una, aunque les salga medio chueca, no Escriban la importa, que quieran, pues sí. la que les guste y Lo la vamos que... a calificar. ¿No es examen? No. Ay, bueno, entonces yo hubiera escrito una porque a mí me dio penita pensando que la iba a hacer toda al revés. Tiene todo un juego la calaverita. Juana Inés escribió una muy chula que les vamos a compartir a continuación. Pero si estamos listos, ¿qué les parece si nos vamos adelantando a nuestra nota nacional? Primer movimiento. Hacemos comunidad.
Nota Nacional. La semana pasada, el diputado José María Fraustro Siller, presidente de la Junta del Gobierno del Congreso de Coahuila, informó a través de redes sociales que no se aprobará la despenalización del aborto, pese a la propuesta de reforma a los artículos 357 al 361 del Código Penal que envió al Congreso el gobernador de la entidad, Rubén Moreira. La iniciativa del mandatario local planteaba, cito, no penalizar o castigar a más mujeres que se practiquen un aborto autoprocurado o consentido dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Esto con el argumento de que esta penalización es inútil y propicia la reproducción de abortos clandestinos que podrían ocasionar la muerte de la mujer. Más de 10 colectivos de mujeres en Coahuila se pronunciaron en favor de la despenalización del aborto. En contraste, miembros de la Asociación Coahuila por la Vida se manifestaron en contra frente al Palacio Legislativo y con 18,000 firmas pidieron al Congreso desestimar la reforma. No es la única región del país donde esto ocurre, hay que decirlo, y no por eso tiene menor gravedad. Hay que hacer un análisis de esta nota, sus implicaciones y repercusiones, así como la función del aborto como moneda de cambio electoral. Ese es todo un tema. Ya por eso se encuentra en la línea Lourdes Enríquez, abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la UNAM, integrante del Seminario Permanente de Investigación del Centro de Investigación, Alteración y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Lourdes, muy buenos días, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme. A ver, es un tema complejo y tiene muchísimas maneras de interpretarse, pero empecemos ahora sí que por el principio. ¿Qué es lo que pasó en Coahuila y por qué es tan relevante el proceso de esta decisión? Claro, pues mira, en Coahuila como en otras 18 entidades ya, la reacción a lo que se logró aquí en la Ciudad de México, es decir, el poder interrumpir legalmente con políticas públicas estatales un embarazo hasta la semana 12, sí. La reacción en los estados ha sido muy virulenta. Desde el 2008 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se emitió o resolvió que la constitucionalidad de los cambios hechos en la Ciudad de México, tanto a Código Penal como a Ley de Salud, eran constitucionales. Eran un compromiso de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos, de que en México la morbimortalidad por el aborto inseguro y sobre todo de mujeres pobres, de mujeres vulnerables, de las mujeres más marginadas, era un problema muy, muy grave de salud pública, de justicia social, y a raíz de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, 18 estados han ido haciendo cambios a su ley más importante, que es la Constitución local, para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y ahora Coahuila, este último estado, yo creo que ha sido por hacer o crear una cortina de humo porque muchas veces estos temas, como bien decían en su nota, son moneda de cambio o son una cortina de humo, son problemáticas muy sensibles que hacen que se polarice la sociedad. Entonces, creemos, quienes hemos estado analizando esto a nivel político, a nivel jurídico, que fue más bien una cortina de humo porque no se tenían los votos suficientes para que pudiera lograrse la votación para poder despenalizar o que a cambiar sus leyes, sobre todo la ley penal, para que se pudiera interrumpir el embarazo hasta la semana 12 en el estado de Coahuila. A ver, creo que hay una serie de temas sobre la mesa, temas que derivan de esta nota, digamos. La nota en sí misma es un foco de alarma, digamos, o es algo digno de atención, pero también dice muchas cosas y también refleja muchas cosas que están sucediendo y que están sucediendo mucho más a nivel local que a nivel federal. ¿Dónde más se ve algo así, Lourdes Enríquez? ¿Quién está influyendo sobre estas decisiones? Pues mira, el partido PES, Encuentro Social, una de sus banderas es ir en retroceso a los derechos ganados en otras entidades federativas y sobre todo en la Ciudad de México. Y bueno, obviamente en la plataforma también de partidos conservadores como el PAN está la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, ellos lo que quieren es dar tanto en la Constitución Federal como en las constituciones locales el carácter de persona a un óvulo fecundado. Y bueno, y todas las repercusiones que esto trae, ¿no? Trae retrocesos en la investigación,
trae el que muchos anticonceptivos quisieran ellos no aplicarlos, incluyendo la pastilla del día siguiente, por ejemplo. Y bueno, ya no digamos las problemáticas que tiene esto de que las mujeres que no tienen recursos para pagar una interrupción en un lugar con higiene, de la mejor manera, se van al aborto inseguro, al aborto clandestino, donde hay tantos daños a la salud o donde la muerte materna es muy alta. Los índices de muerte materna en nuestro país, no nada más por embarazo, parto y puerperio, sino por aborto inseguro, son muy altos. Fue uno de los objetivos del milenio que no se cumplió en el mundo, incluido nuestro país, tampoco lo cumplió. La muerte materna tiene índices muy altos. Y bueno, realmente el no querer ver con seriedad la salud sexual y reproductiva, los países, sobre todo de nuestra región, es una problemática que cada vez más hay recomendaciones de los organismos internacionales, de los estándares internacionales en contra de nuestros países. Ahora, el año que entra, el comité de la CEDAW, el comité de expertas de la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, va a examinar de nuevo a México, y uno de los temas principales va a ser ¿no? Va a ser la muerte materna por aborto inseguro, la morbimortalidad y los retrocesos que muchos grupos políticos, ¿no? Y bueno, no es nada más en nuestro país, sino en nuestra región y en el mundo entero, ¿no? Los retrocesos en los derechos ganados, la ideología, pues otra vez, la ideología conservadora, la ideología pues de los altos cleros, que no quieren que haya avances en autonomía reproductiva, en autodeterminación, en una maternidad libremente elegida, en el derecho a la autodeterminación, a poder decidir, como dice nuestro artículo 4 constitucional, el número y espaciamiento de los hijos, de las hijas, ¿no? Que toda persona es responsable, es libre de decidir de manera responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Y ya no digamos la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se votó en México en el 2011 y que tiene figuras importantes como el principio pro persona, como el que los derechos son interdependientes, indivisibles, es decir, una mujer no puede tener derechos político-electorales y no respetársele sus derechos reproductivos. ¿Qué pasa cuando se mezclan en temas como estos la iglesia, los políticos, los diferentes seres médicos y demás, y las únicas penalizadas son las mujeres? Lo digo pensando, por ejemplo, en las declaraciones del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, que él decía, bueno, independientemente de si estas mujeres deciden o no deciden abortar, serán las únicas penalizadas. No serán los médicos, no serán las autoridades, no serán los hospitales que lo permitan, sino únicamente las mujeres. ¿Qué pasa con esto? ¿A quién le pertenece el cuerpo de las mujeres y por qué no hay otras personas que estén involucradas en un proceso o en una decisión como esta? Claro, pues sí, se legisla sobre el cuerpo de las mujeres, el cuerpo femenino como territorio de poder, podemos decir, ¿no? Como batalla ideológica. Es decir, las normas religiosas que llevan a construir morales se están reproduciendo en la norma jurídica, sobre todo en la norma penal, que debiera ser de última ratio, y se está aplicando para el cuerpo de las mujeres, ¿no? Los marcos punitivos, que lo que hacen es que se les criminaliza, que se les estigma, no nada más se les estima socialmente, sino que ya ahora con estas nuevas modalidades del activismo jurídico o de la movilización legal, que es estar recrudeciendo las constituciones de los estados para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, y en los estados en los que hay causales legales, que también en eso tenemos pues diferenciación, ¿no? No en todo el país están las mismas causales, también depende de la ideología y de las formas y los estires y aflojes políticos e ideológicos de los congresos, entonces no en todo el país están las mismas causales, y aún así, aunque haya causales legales en los países como violación, peligro de la madre, malformaciones del producto, muchas veces los servicios de salud reproductiva no dan el servicio por esta no certeza jurídica que tienen los prestadores de servicios de salud por estas reformas, ¿no? Es decir, este clima de no certeza jurídica que trae consigo las reformas que protegen la vida desde la concepción hasta la muerte natural están haciendo que no se presten los servicios, que un médico, que una enfermera, que una médica no sepan si están cometiendo un delito
o prestando un servicio de salud reproductiva, que eso es terrible en un país como el nuestro. Ujú. ¿Es resultado del cabildeo político este recular de 18 estados? ¿Hay alguien, digamos, un partido, una organización detrás de estos logros regresivos? Pues en todos los partidos hay personas conservadoras, ¿no? También tenemos que decir eso, ¿no? Hasta en los de izquierda, hasta en el mismo PT han votado estas reformas. Cierto. Por un lado es ignorancia, por otro lado es presiones políticas. Como decía hace un rato, hay dos partidos que sí lo tienen en sus plataformas, ¿no? Esta protección, que son tanto el Partido Acción Nacional como este partido chiquito, Encuentro Social. El cabildeo que se ha hecho en estos 18 estados donde han pasado estas reformas desde el 2008, las que fueron una tras otra fueron del 2008 al 2011, luego un periodo en el que hubo varias iniciativas pero que no se votaron, iniciativas de este tipo, y luego estuvo la de Veracruz, que está ahorita en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Unas semanas antes de salir Duarte del estado de Veracruz, pues se quiso congratular con las fuerzas más conservadoras de su estado y pasó la reforma que protege la vida hasta la muerte natural en Veracruz, que ahorita está en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eso es otra cosa también, ¿no? Que la Corte la estudia y la abre para empezar a discutirla, para resolverla cuando los tiempos políticos les conviene, ¿no? Y ahorita en tiempo electoral no sé hasta cuándo se vaya a resolver este asunto en la Corte. Pero bueno, Veracruz hace un poquito antes de que saliera Duarte, hace año y medio aproximadamente, y ahora vemos esta iniciativa en Coahuila, que en la cual era una iniciativa progresista, que era en la línea de permitir la interrupción legal del embarazo hasta la 12ª semana, y vemos esta reacción muy fuerte para que no pasara en el Congreso. Y bueno, en Coahuila está la iniciativa en la congeladora para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que también cuando cambia la administración muchas veces las sacan de la congeladora para empezar otra vez a discutirlas y cabildear y ver cómo están las fuerzas políticas y los tiempos políticos. Sí, el problema, Lourdes Enríquez, uno de los tantos problemas con este tema, es que creo yo, ya me dirás si me equivoco, que es una forma muy barata, aparentemente, de granjearse muchísimos votos, ¿no? De llevar consigo a una enorme porción del electorado, independientemente de la plataforma que tenga el partido o de las creencias o de la ideología que haya tenido el partido o sobre la cual haya contenido el candidato, ¿no? Pienso en en uno de los últimos debates de Donald Trump y Hillary Clinton, donde Donald Trump se lanzó con ese tema sobre Hillary y de un plumazo se llevó a un montón de votantes que todavía estaban estaban indecisos y que dijeron por el solo tema de el derecho del derecho a la vida, yo voto por esta persona con las consecuencias que se puedan pensar, pero bueno, ese es un caso muy sonado, pero pasa sistemáticamente en México. Así es, sí. Y no pasa nada porque la otra parte, digamos, son mucho más fuertes estos grupos que son pro vida, como se llaman, a los que buscan que las mujeres tengan derecho a decidir por su propio cuerpo, como lo dicta la Constitución, además. Sí, y si lo vemos, porque yo creo que también es importante analizarlo, que si vemos estadísticas de la Ciudad de México, hay encuestas antes del 2007, es decir, antes de la despenalización, y de hecho hay encuestas antes de la ley Robles, aquella que abrió a causales a la Ciudad de México, que tenía muy pocas causales excluyentes de responsabilidad para el delito de aborto. Podemos ver estadísticas donde sí era muy alto el número de personas religiosas o no, que estaban en contra de esto, pero si miramos estadísticas que han hecho varias organizaciones de la sociedad civil ya a 10 años de distancia con lo que tenemos, podemos ver que un cambio jurídico, un cambio en el discurso jurídico, sí trae consigo cambios socioculturales profundos, ¿sí? Cambios en las creencias, en los usos y costumbres de una sociedad. Y en
en la medida en que se pueda ir difundiendo, la sociedad va entendiendo la problemática, ¿sí? Entonces, estos argumentos de que son estos grupos y estos partidos que tienen estas banderas, que se alían con el alto clero católico, por ejemplo, y de otras denominaciones en nuestro país, yo no estaría tan segura de qué tantos electores, qué tantas personas le siguen en estas cuestiones. Si me explico, es más la presión que hacen y obviamente tienen recursos, son jerárquicos y tienen estrategias muy bien estructuradas para incidir, para cabildear en el legislativo, para interponer litigios en el Poder Judicial. Tienen cooptado, pues yo diría, la Secretaría de Educación, el DIF, por ejemplo. En salud se ha podido permear un poco más la problemática, sobre todo de muerte materna por aborto inseguro y por problemáticas de morbimortalidad, pero en educación ha sido muy difícil que nuestro país cumpla la recomendación del relator de educación, que ya tiene más de 12 años, en el que se imparte educación sexual integral en las escuelas públicas. Ha habido mucha resistencia, no ha habido voluntad política para hacer esto, y que esta educación sexual integral la impartan docentes, hombres y mujeres totalmente capacitados, ¿no? Entendiendo lo que es una república laica, que somos un Estado laico, y sobre todo que vaya alineado con los avances en ciencia y tecnología. Sí, eso no se ha cumplido, es una de las fallas que tiene nuestro país. De hecho, el próximo año que México se somete al examen de este comité de la CEDAW, de este comité de una convención internacional para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, como les decía, va a ser un punto importante el que aparejado a la interrupción legal del embarazo tiene que ir política pública en materia de educación para la prevención, porque no nada más estamos hablando de erradicar estas problemáticas, sino la prevención, la atención y sobre todo también la sanción cuando tiene que ver con violencia sexual, por ejemplo, los embarazos causa por violación, por el delito de violación, también siguen siendo muy, muy altos en nuestro país, sobre todo en menores de edad. Ya no digamos el embarazo adolescente, que también es una problemática donde ya hay una política pública instaurada por esta administración que va caminando, pero bueno, después de que el problema ha subido en cifras de forma alarmante. Pero la violación prácticamente está en 29 estados, ¿no? Creo que solo no está en Guanajuato y Aguascalientes, ¿no? No, la causal violación hay una norma oficial mexicana, la norma 046, por violación. Es una norma que se negoció de manera amistosa con un caso que a lo mejor recuerdan, el caso Paulina, esta menor de edad embarazada por su padrastro en Baja California en el año 2000, al que el secretario de Salud de aquel entonces no le permitió interrumpir el embarazo al cual tenía derecho. Así es. Y se litigó en la Corte, se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antes de que la Corte emitiera una sentencia contra nuestro país, se llegó a un arreglo amistoso y ese arreglo amistoso fue que no volviera a suceder una situación de estas magnitud, ¿no? Entonces se cabildeó y se logró una norma oficial mexicana y por eso en todo el país la causal violación está permitida. Tuvo reformas el año pasado en el que ya no tienen las mujeres que ir a denunciar, sino se creen sus dichos y se les practica la interrupción del embarazo en los servicios de salud reproductiva. Obviamente con todo este clima de no certeza jurídica, ese servicio de salud reproductiva no se está dando como debiera ser. Sí. De hecho, ya se logró que en el estado de Veracruz, gracias a una petición de alerta de violencia de género por agravio comparado, no por violencia feminicida como ha sido en todos los demás estados en los que se ha pedido una alerta de violencia de género que está en una ley mexicana que está cumpliendo 10 años, sino que es una alerta de violencia de género por agravio comparado, es decir, que lo que en la Ciudad de México es un delito, en 50 kilómetros, en lo que en la Ciudad de México es un derecho, a 50 kilómetros, en el estado de Puebla, por ejemplo, en el estado de Morelos, ya no digamos en Veracruz, es un delito. Entonces, con esta alerta de violencia de género por agravio comparado, se emitieron desde la Secretaría de Gobernación recomendaciones a los 3 poderes del estado de Veracruz, y gracias a eso se ha estado pidiendo en el Poder Ejecutivo, es decir, en la Secretaría de Salud,
que los servicios sí estén dando el servicio de interrupción legal del embarazo por violación a las mujeres que llegan a solicitarlo. Me gustaría cerrar esta conversación, Lourdes Enríquez, abogada y maestra en Filosofía del Derecho por la UNAM, con un poco más de esto que mencionabas, de que los cambios se dan a partir o se pueden dar a partir de cambios en el derecho y en la legislación. ¿Cómo se ve esto reflejado y cómo lo entendemos también como un ámbito universitario y académico? Sí, y bueno, la universidad nos toca con esta responsabilidad social que tiene la UNAM. Tiene que ser una universidad sin condición, sin coartada, el ver estos temas, estas problemáticas tan terribles que causan dolor, sufrimiento, muerte, morbimortalidad, sobre todo en las mujeres, en su salud reproductiva, ya no digamos solo en la reproductiva, sino también en su bienestar físico, emocional y social. Y la UNAM tiene, pues, con rigor que mirar críticamente estas problemáticas sin ningún interés de ningún tipo, ni ideológico ni económico, y pues ir construyendo conocimiento, ir problematizando, complejizando esto. Y bueno, lo que yo he visto es que sí, los tres poderes, bueno, sobre todo el Poder Judicial y el Poder Legislativo atienden lo que dice la UNAM cuando se organiza algo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, atienden, son atentos a ver lo que se discute dentro de la academia. Y por otro lado, a tu pregunta, pues sí, yo sí creo, y bueno, sobre todo pues por mi formación, yo sí creo que podemos hacer cambios macropolíticos a través del discurso del derecho como transformador sociocultural profundo, como si fuera un tronco de un árbol en el que en lo que vayamos avanzando dentro del tronco del árbol vamos a ir cambiando las raíces, es decir, las creencias, muchas ideologías que son más del ámbito de las normas religiosas, de las normas morales, que realmente un análisis de lo que sucede, de las problemáticas sociales. Y por otro lado vamos a ir cambiando como las hojas del árbol, ¿no? Las prácticas de la experiencia de lo humano, podríamos decir, para hacer sociedades más igualitarias, más incluyentes, más justas. Y bueno, este asunto es claramente un asunto de desigualdades, de discriminación, de sociedades machistas, misóginas que legislan sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Desde los marcos pues más restrictivos, más punitivos, como serían los códigos penales. Sí, llevan un pecado que está en la norma religiosa a que esté en una norma jurídica, que se vuelva un delito. Y eso es no estar respetando la laicidad del Estado. Claro. Algo que no podemos permitir, que ya hay una reforma constitucional al artículo 40 que nos dice que somos una república laica y que existe la libertad de religión, pero también la libertad de convicciones éticas y de conciencia, por el cual una mujer puede decidir libremente, autónomamente, en qué momento el ser madre, el ser madre y con qué espacialidad, ¿no? El derecho a una maternidad libremente elegida, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a tener un proyecto de vida propio y poderlo llevar a cabo, y sobre todo el vivir sin violencia, ¿no? Sin violencia de ningún tipo, y obligar a alguien a que tenga un embarazo forzado por la cuestión que sea, es tortura, ya lo dijo la ONU también, ¿no? Son tratos crueles, inhumanos, degradantes. Y con eso cerramos esta conversación, pero vamos a tener que seguir discutiendo estos temas. Lourdes Enríquez, abogada y maestra en Filosofía por Derecho por la UNAM, integrante del Seminario Permanente de Investigación del Centro de Investigación, Alteración y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Te agradecemos muchísimo, es un tema difícil, pero que no debemos dejar. Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y con mucho gusto conversamos otro día. Muchísimas gracias. A ustedes. Y pues que gane la acción ante esta indignación que se siente con noticias como estas. Escuchemos música, querido Miguel Ángel. Vamos a escuchar la Sinfonía Romántica, es el movimiento tercero, el Scherzo, la Sinfonía número 4 de Anton Bruckner, en 4 movimientos, Allegretto moderato, Scherzo, Allegro moderato y Adagio, finale, con el sello de Polydor, bajo la Orquesta Filarmónica de Berlín y la dirección de Eugene Hockum.
El proyecto es de rock experimental, es un proyecto que combina rock experimental y electroacústica acusmática. Napes viene del slang hacia lo que es un slang británico, de lo que es el mal gusto, se le puede llamar a la música contemporánea, por así decirlo. Como algo de mal gusto que lleva, que se lo pones en la cara a alguien, pero con la debida observación y tiempo te das cuenta que en realidad es todo menos mal gusto, es sofisticado. Y vamos a hacer una combinación de las dos partes, un poco de experimentación sobre piezas nuevas y improvisación libre. No me preguntes por qué, pero conozco una infinidad de hijos de físicos que han sido músicos, ¿no? Y mi mismo padre era fanático de la música, en este caso de Wagner y de la ópera, que yo no soy tan fan, la verdad, de la ópera, pero de alguna manera fue muy evidente la relación, sobre todo, además de música, la experimentación en la música, ¿no? Hacer un poquito la conciencia de que muchos instrumentos que hoy damos por normales, como el piano, por ejemplo, pues son inventos, en su momento fueron inventos y son grandes inventos tecnológicos. Entonces, no estar hoy en día abordando tecnología y ciencia, nuevos instrumentos para la música, para mí sería impensable. La parte primitiva, en mi caso de la percusión, llevarlo a un límite tecnológico como son las percusiones electrónicas, que es lo que utilizamos, para poder de ahí samplear cualquier cosa que se nos venga a la mente. Que vengan muchos nerds que les gusten las cosas raras, sí. Van a pasar súper bien. Primer movimiento. Nota del día. Xochimilco fue una de las delegaciones más afectadas por el sismo del 19 de septiembre. De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 3.000 chinampas resultaron afectadas. Se registró un desnivel del suelo y desgajamiento con grietas de hasta 40 centímetros. Tan solo en el ejido de San Gregorio hay una grieta de 8 metros de ancho por 200 de largo. En San Luis Tlaxialtemalco, los sismos y la inundación previa afectaron a 700 productores de plantas de ornato que perdieron el 80% de sus cosechas de flores de cempasúchil, nochebuenas, malbones y azaleas, entre otras. Otras zonas afectadas son los embarcaderos, que han sufrido un drástico descenso de turistas luego del sismo. Se estima que antes del terremoto la afluencia era del 80%, ahora apenas llega al 10%. A más de un mes del sismo del 19 de septiembre, los damnificados han denunciado la falta de apoyo por parte de la delegación. Para hablar sobre estas afectaciones y lo que se necesita, tenemos en la línea telefónica al maestro Martín Rosales, nativo de Xochimilco. Él ha trabajado y vivido toda su vida entre las chinampas y las trajineras, y eso le permitió llegar a ser maestro de la Normal Superior de México. Actualmente da clases de historia en secundaria en el pueblo de San Gregorio Atlapulco. Muchísimas gracias, Martín Rosales, por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por permitirnos que podamos invitar a que visiten Xochimilco y decirles que Xochimilco está de pie, tenemos una larga tradición y lo que necesitamos es trabajo, no tanto ayuda. De esto los xochimilcas sabemos trabajar y lo que queremos es trabajo y vamos a seguirnos levantando. ¿En qué sentido? ¿Qué trabajo hace falta? ¿De qué manera Xochimilco depende de quienes lo visitan y cómo y qué es lo que pediría de quienes lo visitan? Mire, nosotros estamos en la temporada de Día de Muertos y efectivamente hubo desde antes una
afectación a los invernaderos principalmente de San Luis, de la zona de los humedales, y afectó mucho la producción de cempasúchil, pero con el sismo lo que más se vio afectado pues es la afluencia de visitantes. De verdad que pasan un video ahí en las redes sociales donde hay unos turistas que están ahí en las trajineras y se ve, y eso les causa pues pavor a la gente que pues visita Xochimilco. Entonces lo que les queremos decir pues es que estamos pues laborando, estamos trabajando de los embarcaderos en Cuemanco, en el centro de Xochimilco, los embarcaderos como Belén, San Cristóbal, Caltongo, Zacapa, Las Flores, Nuevo Nativitas, nunca han dejado de dar servicio. Sí, lamentablemente hubo muchas zonas que pues hubieron afectadas más que en vidas humanas, que es muy lamentable. Aquí hubieron 10 decesos en la delegación, en todo Xochimilco hubieron 10 muertos, pero más que eso es al patrimonio en los pueblos de Nativitas, Santa Cruz, San Gregorio, San Luis, y pues han resultado dañados, y eso pues nos ha afectado mucho en la afluencia turística. Nunca, como repito, nunca han dejado de dar servicio los embarcaderos, y esto ha resultado pues en que la actividad económica aquí en Xochimilco hay más de 2,000 familias, no personas, porque luego se confunde, que dependen directamente de la actividad turística, y si bien como el más del 80% es la actividad turística aquí en Xochimilco, la detonante de la actividad económica, pues se va parando esta actividad. Pero eso es lo que pedimos, que visiten Xochimilco para esta temporada. Tenemos pues en varios lados, tenemos los mercados de flores, como lo decían, el mercado de San Luis Tlaxaltemalco, el mercado de Madreselva, el mercado de Cuemanco, Cuemanquito, y pues ya está también las ferias para la venta del cempasúchil. Mira, en la feria del cempasúchil está la entrada de Xochimilco ahí en Prolongación División del Norte, y también sobre unas de las zonas afectadas, pues los productores de San Luis, pues darles oportunidad, que estén buscando espacios. Entonces sí es importante pues que pues nos visiten, nos den trabajo. No quisiera meterme en la situación de los apoyos, o no, la gente que está diciendo que no se han dado apoyos. Yo creo que cada instancia, el gobierno federal, el gobierno local, y esto va a resolver estas situaciones. Lo que nosotros lo estamos invitando es a que vengan como ciudadanos, a que visiten Xochimilco. Está muy bonito, es una temporada muy bonita, y además pues Xochimilco está ofreciendo ahorita pues lo que es parte de su tradición, de su cultura. Todos tenemos el 30, 31 y 1 y 2 de noviembre, pues todavía la vendimia de las flores en el centro de Xochimilco, en el mercado. Se venden los productores, los chinamperos, salen con su carretilla, se vende el cempasúchil, del cerro traen el clemol, que es una florecita que crece en los cerros. Entonces, la gente de Xochimilco pues está trabajando, está haciendo las cosas, y a eso los invitamos. Además que hay muchas organizaciones culturales, civiles, que están ofreciendo obras de teatro para que vengan a visitar, y pues que vengan a su paseo en canoa. Imagínate, hay obras como la Tlahuipochitl, el Nahual, la Llorona ahí en Cuemanco, la Catrina en Trajinera, y de todas estas actividades pues la mayoría pues se realiza aquí en las trajineras. Uno se sube a la trajinera, se hace su paseo en la noche con sus velitas, y llegan al centro de la isla, ahí en una laguna, como por decir La Llorona. Llegan al centro de la isla, y ahí disfrutan del espectáculo de luz y sonido de una leyenda que es como la Llorona, algo tradicional aquí en Xochimilco. Entonces hay algunas asociaciones como esta de La Llorona. Mira, te voy a platicar de esta, que va a ser en la del centro de Xochimilco, en el embarcadero Fernando Celada, que es gratis. Va a ser gratis miércoles, jueves, viernes y sábado. Solo están pidiendo una bolsa de dulces y una piñata. Esta asociación civil que realiza la leyenda de La Llorona,
y uno trae su bolsa de dulces, su piñata, se sube a su trajinera y ya va a disfrutar del espectáculo. Entonces, esa es la cuestión. Si viene la gente a la obra, visita el mercado de Xochimilco, compra algo en la vendimia y también pues puede disfrutar que ahí la delegación ha puesto algunos espectáculos desde el 30, 31, y puede ver también, ahí hay varios recorridos que hacen las mismas gentes de varios barrios, asociaciones, organizaciones. En cada barrio, aquí somos muy tradicionales, hacen sus ofrendas, aparte de que en las casas tenemos la tradición de que ahí van los niños de casa en casa pidiendo la calavera. El día 31 le toca a los niños, hoy le toca a los mayores, y salen a pedir y cantan rezando, pidiendo pidiendo su calavera, y para que el día de hoy, mañana amanecer el día 2, en los panteones, aquí también se hace la velación, y de todos los panteones de Xochimilco, principalmente el de Jilotepec, aquí en Xochimilco, pues es algo muy bonito, de verdad, el visitarlo. Aunque uno no tenga un difunto ahí, puede ver cómo está toda la gente esperando la llegada de sus difuntos, reunidos, su familia, y lleno de flores, de velas. Es muy bonito el visitar Xochimilco en esta época, y los estamos invitando a eso, la gente de Xochimilco, te digo, dejando a un lado estas situaciones que muchos han politizado, y la verdad, lo que nosotros seguimos es pues trabajando toda la vida que estamos aquí en Xochimilco, estamos trabajando, estamos, como dicen, Xochimilco está de pie, y lo que tenemos es que vengan, que hay gente trabajando en los embarcaderos, que están los mariachis, que está la comida, que están las obras de teatro, y pues también que se lleven unas plantitas, los paseos en caballo, y seguimos, aquí está toda la gente esperando que vengan, y es lo que siempre ha ofrecido Xochimilco: sonrisas, trato amable y espectáculos que ahora se están ofreciendo. Hay varios tours en trajinera. Es el básico, que ahora están en promoción justamente. Normalmente la delegación lo pone en 500 pesos, pero ahora están en 400. Hay un tour también como más amplio en 800 pesos, y hay que decir que las trajineras tienen cupo para 20 personas. Muchas personas he escuchado que tienen miedo de llevar a niños pequeños. ¿Cómo se controla esto? Generalmente solo un remero los tiene que controlar uno. ¿Cómo funciona esa parte? Mira, sí, efectivamente, el precio normal por hora, y a todos les decimos, es de 500 pesos la hora por canoa. Son 20 gentes las que van en la canoa. En el canal turístico pasa la policía ribereña, son los policías que traen su base y que son adaptados con su lancha, pues hacen sus entrenamientos para que puedan asistir a los turistas. Esto está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. También hacen sus recorridos Protección Civil de la delegación. También están los módulos de orientación turística de la misma delegación. Entonces, si viene un paseante, pues yo creo que sí tiene la seguridad de que primero, pues hay seguridad pública. Si hay cualquier situación de emergencia, los pueden atender. En los canales, con el pasado sismo, no hubo afectación a ningún canal turístico. No hubo ningún deceso, nadie salió afectado, ni una canoa salió dañada por el sismo. Entonces, sí se puede tener una seguridad de eso. Si hubiera algún tipo de emergencia, que a veces se ha presentado, que alguien se pone mal, que se resbala y se cae, pues llegan a asistirlo estas personas, y esos son los diferentes modos de que pueden tener la seguridad de que Xochimilco pues pueden venir, y además pues es seguro. Y además, hablando de los paseos pueden variar. Es el tradicional, se ofrecen 500 pesos la hora, pero para poderlo disfrutar yo creo que es a partir de 2 horas más o menos, porque visitan el canal turístico, bajan a las plantas, y hay un paseo que es el paseo ecológico. Ese son
5 horas, ya viene uno con más tiempo, pueden traer también su alimento, subirse a la canoa, relajarse en el paseo. De verdad es una vista esplendorosa cuando uno va y pues se imagina que antes era, pues así era, pues toda la ciudad, ¿no? Llena de canales. Y no es el caso de los guías piratas, ¿no? Mire, de esta situación, lo que les decimos a todos es, lleguen a los embarcaderos, hay una tarifa oficial, no se dejen sorprender, y pues y si no, pues ahí están cerca los módulos de turismo para quejas, para que les regresen el importe, porque a veces sí hay gente que no es consciente de que hay que tratar bien al turismo, que al turismo pues se le debe de tratar bien, para que regrese. Pues, sí, y además es una fuente de ingreso que muchos de nosotros, por decir en lo personal, toda mi familia pues vivió del turismo. Yo trabajé de remero y gracias a eso, como muchos xochimilcas que trabajamos, pude obtener mi carrera, así como le decimos acá en Xochimilco, de maestro. Entonces, es un ingreso que nos sirve para vivir, para estudiar y para construir nuestras casas. Entonces hay que cuidarlo y es lo que les decimos, que no se dejen sorprender. Y además, pues somos muchísima gente que sabemos y estamos conscientes de que de ahí comemos y también pues tratamos de cuidar el canal. Ayer comentaba con el equipo de Primer Movimiento, a pesar de que hubo muchísimas afectaciones en las cosechas de flores, los precios son bajísimos y están floreando todo, ¿no? El cempasúchil, digamos, está, lo más caro a 10 pesos, ¿no? Y maravilloso, Sí. además. Sí, mira, la situación que tenemos aquí es que dieron apoyos económicos de parte del gobierno de la Ciudad de México y algunos alcanzaron a abonar, otros a componerlo, y aquí la flor, aquí sabemos de flores, La flor que no salió para ornato sale para corte y esa también se vende. Entonces, de todas estas, pues lo que único que se busca es mercado, porque de aquí de Xochimilco pues se mandan muchísimas flores a la ciudad, a todos los arreglos. Entonces el cempasúchil, se baja en los cerros el clemol y se siembra infinidad de planta, muchísima planta, sobre todo en la zona de San Luis, San Gregorio, que son donde están los invernaderos más grandes, y es donde primero hubo una inundación y después con el sismo. A ver, yo tengo dos preguntas. Una en realidad es de Lucía Cronopio y es bastante pragmática. Pregunta, ¿qué pasa con el tránsito hacia Xochimilco? Eso a veces desalienta mucho. ¿Cómo llegar? ¿Cuál es la forma más sencilla, el transporte más rápido y seguro para Xochimilco? ¿Y a dónde se llega en Xochimilco? Mire, se puede llegar por tren ligero. Si vienen sin vehículos, se puede llegar por tren ligero y se llega al centro de Xochimilco. Y en vehículos se puede llegar, lo más rápido es por el anillo periférico, en la glorieta de Vaqueritos, entrar por Prolongación División del Norte. Y sí, efectivamente es una zona que no ha sido afectada por el sismo, pero así ha sido nuestro desarrollo. Nada más tenemos 2 salidas de Xochimilco. Una es hacia Tepepan, hacia el periférico, y la otra hacia Vaqueritos. Todos los que queremos salir de Xochimilco, pues el mismo crecimiento pues demográfico y sobre todo cuando se va a trabajar o los domingos cuando viene mucha gente, pues a veces está así. Yo creo que sí habría que pedir algo que agilice más el tránsito, sobre todo pues para el centro de Xochimilco y para los embarcaderos. Pero esas son las 2 formas más sencillas de poder acceder al centro de Xochimilco y a la zona de embarcaderos. Para quien quiera comprar, también se puede por internet, a través de Ticketmaster, y a través de un sitio que hicieron ustedes que se llama trajineras.xochimilco.com.mx. Ahí están hasta los menús, los precios de las cervezas, todo, ¿no? El repertorio del mariachi. Sí, el repertorio del mariachi. No, y además se han organizado las mismas personas aquí de los embarcaderos, ahí en la laguna de Caltongo. Se hizo ese promocional donde todos los mariachis del canal turístico, que laboran en el canal turístico, interpretan las melodías. Es algo muy bonito, todos, invitando a que vengan a Xochimilco. Y ahí empieza la promoción. También hay descuentos en restaurantes. La Caniraca aquí en Xochimilco está ofreciendo descuentos en los restaurantes,
Algunos embarcaderos efectivamente entraron a esta promoción de bajar los precios en sus paseos, y de verdad es algo para que vengan y vean que de verdad Xochimilco sigue trabajando, está muy bien el paseo, y que no le tengan miedo, porque sí, la verdad todos tenemos un poco de miedo después del sismo tan terrible que se vivió, pero pues hay que seguirle, la vida sigue y hay que pues divertirnos, es una opción segura subirse a una canoa, sí. No pasó nada, no pasa nada, y los remeros pues todos saben nadar. Sí, y hay una cocina prehispánica deliciosa, digo, casi todo sin grasa, como dicen, con grasa o sin grasa, no, todo va sin grasa. Las quesadillas. Sí, de huitlacoche, de flor de calabaza, de queso, los tlacoyos. Y de todo esto, ya está terminando la temporada todavía hay poquita flor de calabaza, pero es de la misma también que sale de los productores de aquí de Xochimilco, un taquito de quelites, de quintoniles. Es muy rico todo venir a Xochimilco y visitarlo. Para terminar esta conversación, Martín Rosales, y esta invitación y este antojo de ir a Xochimilco, ¿cómo fue ese camino de la Chinampa, de la Trajinera a la Normal Superior? Cuéntanos un poco de tu historia, si nos lo permites, Martín Rosales. Pues sí, mire, como la mayoría de las gentes de Xochimilco, pues mi papá es campesino. Entonces, de niño, pues estarles ayudando a las siembras y saber en cada época qué es lo que se siembra. Entonces, aquí la verdad somos la mayoría gente trabajadora, mis hermanos la mayoría son profesionistas. Mi papá lo que se preocupó pues fue por darnos esa educación, pero también nosotros ayudarnos y trabajar. Entonces, hemos estado pues trabajando, y ya después el ingreso en trabajar ahí desde muy pequeño en el canal turístico, vendiendo papas, vendiendo elotes, remando, vendiendo comida, y eso nos ayuda pues aquí, como la mayoría de la gente de Xochimilco, a sobresalir, a estudiar, pero nunca dejar a un lado nuestras tradiciones y estar ahí presentes para estar ayudando siempre pues en la familia, y pues cuidarnos y sobre todo saber que esto pues se lo tenemos que legar a nuestros hijos, y que vean que hay una forma de trabajar y también de saber del mundo a través de una profesión, la que más les guste. Y así pues siempre ha sido, como muchos, aquí en Xochimilco habemos muchos maestros, y pues nos organizamos y hacemos cosas para seguir trabajando. Así es como uno llega a estarla pasando aquí en Xochimilco el día de hoy y trabajando. Pues muchísimas gracias, maestro Martín Rosales, nativo de Xochimilco, enamorado de Xochimilco, como se escucha, hijo de Xochimilco, que nos invita a dar trabajo, no a mandar apoyo, sino a apoyar con nuestra presencia, con nuestro cariño por Xochimilco, con nuestra consunción con nuestro aporte comiendo quesadillas. Aporte usted, haga patria comiendo quesadillas. Yendo a La Llorona, allá en el centro de Xochimilco. Sí, también de sopas de hongo y cocina gourmet. Aquí tenemos varios pulque, también hay pulque. El pulque, la barbacoa. Así es, visiten Xochimilco, les va a gustar. Haga patria, coma chilaquiles y barbacoa y quesadillas. Compre flores, vea La Llorona, vaya a Xochimilco, vamos a dar trabajo, vamos a darnos trabajo y a ganarnos la vida unos y otros. Muchísimas gracias, maestro Martín Rosales, nativo de Xochimilco, maestro de la secundaria en el pueblo de San Gregorio Atlacpulco, y bueno, pues también entusiasta, embajador de Xochimilco. Muchísimas gracias. Aquí los esperamos, gracias. Perfecto. Vamos a música, vamos con El Amor Brujo, canción del amor dolido de Manuel de Falla, en la interpretación de Victoria de Los Ángeles, que justamente hace 84 años nació en España, y bueno, la Orquesta Filarmonía dirigida por Carlo Maria Giulini. tarde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno que toda mi sangre abrazó. Cuando este maldito gitano me mata, candela que arde, más del infierno
de celo. Ay, cuando el río suena, ¿qué querrá decir? Ay, porque el río se olvida de mí. Ay, cuando el fuego abraza, cuando el río suena, si el agua no mata el fuego, a mí el penar me condena, a mí el querer me envenena, a mí me mata la pena. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y ya son las 9 de la mañana, casi con 4 minutos. Hoy es 1 de noviembre y estamos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora. Querido Miguel Ángel Quemain, te veo ojear tu Gaceta de la UNAM. Sí, siempre ando con la Gaceta de la UNAM. Juan Inés se ríe de mis lecturas, que no son clásicos, pero... No, son buenísimos. ¿Cómo estás, Juana Inés? Me aventó las ruedas del camión así de manera intempestiva. Que no le gusta, dice. No. A ver, la Gaceta... Es un vicio de periodista que lee todo lo impreso. También agarro todos los impresos y me los llevo. Y también... Sí. A ver, si de esa parte sí, que no puedes ver una servilletita que diga restaurante bar del Jocoso, sí, porque entonces te la llevas para leerla en un ratito. Ahí les va. Los que nos pueden ver a través de TV UNAM pueden ver justamente la fascinación de Miguel Ángel Quemain por la hoja impresa. Por el espacio impreso, sí. Y los que nos escuchan a través de Radio UNAM también se lo pueden imaginar, porque siempre es rico escuchar de vez en cuando estos papeles que se mueven, estas hojas que avanzan y transitan por las mesas. Tenemos mucho que seguir discutiendo. Hoy estamos celebrando a los muertos chiquitos. Estamos también hablando de muchos otros temas que han dado muchas controversias. Arrancamos hablando del libro México Bizarro. Hemos hablado también de lo que está ocurriendo con Xochimilco, de que se necesita trabajo. Hemos hablado de la despenalización del aborto y se avecina también una mesa interesante. Les anticipamos, como ya les habíamos anticipado, que viene Emilio Álvarez y Casa, va a estar aquí con nosotros y va a ser una discusión, pues yo creo que buena, pero se hace más rica cuando todos participamos. Así que recuerden que estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 por si quieren abonar. Pregunta, comentario, chascarrillo, ¿no? Bueno, chascarrillo también. También ya José Luis León nos mandó una calaverita. Que está muy chistosa. La vas a leer. Es que yo digo que vayamos guardándolas y mejor las leamos todas mañana, porque sí nos están mandando unas muy divertidas y si podemos hacer mejor mañana, que ya celebramos el Día de Muertos, hacemos este zompantli narrativo radiofónico, pues mejor. ¿Qué opinan? Nos parece muy bien, Luisa. Se las guardamos para mañana, entonces váyanos mandando más calaveritas. Por lo pronto tenemos una sorpresa aquí en Primer Movimiento y tiene que ver con Javier Villaurrutia. Ándale, véngase.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de poesía necesaria. Y en su poesía necesaria del día de hoy vamos a compartir, y me da muchísimo gusto, Décima Muerte de Javier Villaurrutia. Hay que hablar un poquito de Décima Muerte. Décima Muerte es un décimas, es un pequeño colofón que viene en nostalgia de la muerte de 1938. Vamos a tener que regresar a la década de los 30 para disfrutar un poco de este Día de Muertos chiquitos. Estas décimas de Javier Villaurrutia son una verdadera maravilla, por supuesto en un ejercicio mucho más tradicional, tratando de hacer un homenaje también desde Primer Movimiento al género tradicional y a las calaveritas y a la rima y a todas estas cosas, y lo vamos a combinar con música, pero esta combinación a mí me llama mucho la atención porque, hablando de colofones, el colofón de Que Viva México de Sergei Eisenstein, musicalizada por Nine Rain, es Rein y Jaranero, es la última pieza que aparece, es como el chan charán, chan chan. Sí. Justamente Stephen Brown, que es el líder de Nine Rain, se ha encargado a lo largo de los años y a lo largo de toda una trayectoria impresionante, desde Tuxedo Moon hasta lo que hace ahora, que bueno, se va a Oaxaca, hace conciertos y demás. Lo que él intenta es recuperar las tradiciones y mezclarlas con ritmos distintos, tratar de reinterpretarlas. Teníamos ganas también de poner por allá a Jorge Reyes, pero creo que ese va mejor para mañana, ¿no? Porque él tiene todo un disco de Día de Muertos. Entonces, pues que nos sirvan este par de colofones de Javier Villaurrutia, de Sergei Eisenstein y por supuesto de Stephen Brown para vestir el poema del día de hoy llamado Décima Muerte. 1. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar, es la angustia de pensar que puesto que muero existo. 2. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas, conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento. 3. Si tienes manos que sean de un tacto sutil y blando, apenas sensible cuando anestesiando me crean, y que tus ojos me vean sin mirarme, de tal suerte que nada me desconcierte, ni tu vista ni tu roce, para no sentir un goce ni un dolor contigo muerte. 4. Por caminos ignorados, por hendiduras secretas, por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, te ven mis ojos cerrados, entrar en mi alcoba oscura, a convertir mi envoltura, opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. 5. No duermo para que al verte llegar lenta y apagada, para que al oír pausada tu voz que silencios vierte, para que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yerto, para que tu olor desierto pueda, sin sombra de sueño, saber que de ti me adueño, sentir que muero despierto. 6. La aguja del instantero recorrerá su cuadrante. Todo cabrá en un instante del espacio verdadero, que ancho, profundo y señero será elástico a tu paso, de modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo y será posible acaso vivir después de haber muerto. 7. En el roce, en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto, hay el misterio pacto del espasmo delirante, en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. 8. Hasta en la ausencia estás viva, porque te encuentro en el hueco, de una forma y en el eco, de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío, y a cambio de lo que es mío, me dejas solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío.
9. Si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreta herida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo, desecho el nudo profundo, tengas que salir de mí? Y 10. En vano amenazas, muerte, cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera? Si en vista de tu tardanza, para llenar mi esperanza, no hay hora en que yo no muera. And I thought I thought I became aware of a season, gave me a reason. I'm stuck between two hurricanes again. It's raining again. Yeah, I'm stuck between two hurricanes again. It's raining again. Slight flutter of an old memory, like remembering an old friend. Flutter, 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 flutter. And there was a chill in the air, and a light rain falling. Yeah, there was a chill in the air, and a light rain falling. And I thought, well, I thought, could it be? Could it be? Could it be? Could it be a season, my first season? I'm stuck between two hurricanes again. It's raining again. Oh, I'm stuck between two hurricanes again. Primer movimiento. La mesa del día. El proceso electoral de 2018 contempla la participación de candidatos independientes. Tras la promulgación de la reforma político-electoral de 2014,
Estas figuras fueron reconocidas y para ello se le garantiza financiamiento para sus campañas, así como tiempo en radio y televisión. Algunos de los requisitos que un ciudadano debe de cumplir para ser candidato independiente a la presidencia de la República son comprobar que tiene una asociación civil y una cuenta bancaria, reunir antes del 12 de febrero de 2018 al menos 866.593 firmas que equivalen al 1% de la lista nominal, las cuales deben ser levantadas en por lo menos 17 estados del país. Aunque el Instituto Nacional Electoral habilitó una aplicación para recabar las firmas, los aspirantes a candidatos independientes han denunciado fallas en su funcionamiento. Ahí les va. De acuerdo con cifras que dio a conocer el INE, Margarita Zavala, ex primera dama y ex militante del PAN, encabeza el número de firmas recabadas con 35.738. Si no me equivoco, esto es hasta el 29 de octubre. En segundo lugar se encuentra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, con 20.471 firmas, seguido de María de Jesús Patricio Marichuy, con 12.379. En cuarto sitio está el senador, Armando Ríos Peter, con 4.928. Y el le independiente sigue... senador Armando Ríos Peter. Bueno, Hombre, pues es bien. que a ver cuáles de aquí son independientes. Yo me pregunto de todos los que acabamos de decir. Pero bueno, esa es otra pregunta que ahorita le vamos a hacer a nuestro querido invitado. Por ahí le sigue Pedro Ferriz de Con 4.928 también. Hay que preguntar, es que sí, ¿el Bronco es independiente? Bueno, perdón. Continúa. Sí. Ya voy a empezar. Para conversar sobre las candidaturas independientes que iban a hacer, en qué se convirtieron y a qué nos obligan como ciudadanos, está el maestro Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Consejo Nacional, promotor de la iniciativa Ahora. Buenos días, Emilio. Hola, buenos gracias días. por estar aquí. Luisa, Miguel Ángel, Inés, ¿cómo les va? Un gustazo que nos acompañes. Un abrazo en Día de Muertos. En Día de Muertos, pero bueno, los candidatos independientes nunca mueren, al parecer. estos dicen... Más bien, fíjate, hay algunos que reviven. Hay algunos que hasta reviven. Y otros que se pasan de vivos. ¿En qué vamos con este tema? ¿Cuáles son los pasados de vivos? ¿Cuáles son los que reviven? ¿Qué llevamos hasta el día de hoy? Mira, yo creo que México ha dialogado mal con la crisis del modelo político, ¿no? Otros países han buscado fórmulas para actualizar su pacto democrático por vía de segundas vueltas, el balotaje, coaliciones de gobierno, sistemas parlamentarios. O sea, hemos pasado de elecciones de grandes mayorías, de partidos que tenían 60, 70, 80%, a gobiernos de grandes minorías, por decirlo, déjeme decirlo así, o de minoría mayor, ¿no? Estamos teniendo en México gobiernos en los estados, por ejemplo, en el Estado de México, tomando por buenos los votos del Mazo, cosa muy difícil de hacer, pero vamos a tomarlo por buenos. Okay. Votaron por él 17 cada 100, ¿no? Esa es la legitimidad con la que él está sentado en el gobierno. Piensan que votaron el 90%, eso es otra cosa, ¿no? Pero más o menos, hay gobernadores que están en la oficina, el Palacio de Gobierno, con 15%, con 12%. Eso genera una crisis de legitimidad muy profunda. Pero generalmente la cosa pública en este país no les interesa la legitimidad y se refugian en una mala legalidad. Bueno, esta crisis tuvo o ha tenido algunos ecos de diálogo que buscó eventualmente romper los monopolios de la boleta con las candidaturas independientes. Yo creo que la idea no necesariamente era mala, pero la forma que se ha implementado es bastante mala. ¿Por qué? Pues porque la noción de independiente genera un enorme debate, porque al fin de cuentas lo que estamos más viendo son personajes sin partido. Gente que militó muchos años en partidos políticos y que no encontró la manera de dar causa a su propuesta y que está encontrando en la figura de candidatura independiente un espacio para la promoción de su iniciativa, de su persona, de su proyecto. Caso de Margarita Zavala. Margarita Zavala es un ejemplo muy acabado, ¿no? 33 años en el PAN. Y de repente ella considera que tiene que ser la candidata del PAN, pero desde hace un año estamos viendo anuncios espectaculares morados, que es el color con que más o menos se identifica a los independientes, en la Ciudad de México y muchos otros lugares. ¿Qué será? ¿6 meses? ¿1 año? Un tiempo considerable. Más o menos. Y dice uno, hombre, ¿por qué una persona del PAN no hizo anuncios blancos y azules si quería ser la candidata del PAN? No, los hizo morados. Y también uno ve el nado sincronizado. El nado sincronizado es aquella concierto de voces y plumas y imágenes de medios muy cercanos al gobierno que salen a cobijar en un movimiento sincronizado un tema o a una persona. Y la manera en que han tratado a Margarita es pues más o menos entre paños y algodones, ¿verdad? Y eso sin entrar con los debates de los dineros y las formas en las que está haciendo campaña. Yo honestamente creo que Margarita de independiente no tiene nada.
Ya es esencialmente un producto funcional de un pacto político de asumir el poder como propio. Y me parece claramente dicho que es una lógica de mucha funcionalidad del PRI. El Bronco es otro ejemplo muy acabado. Estuvo 30 años en el PRI. Creo en Nuevo León se suscita una crisis producto de los gobiernos sucedáneos que decepciona esencialmente el de Rodrigo Medina. El nivel de crisis de violaciones de los derechos humanos en Nuevo León fue brutal. La agenda de los desaparecidos y los secuestros en Nuevo León tomó dimensiones internacionales de alarma. Vamos, las matrículas de las escuelas por excelencia en Monterrey disminuyeron notablemente. La gente dejó de mandar, por ejemplo, a sus hijos al TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey se disminuyó en un 20% la matrícula o más. Sí. El número de desaparecidos en Nuevo León fue de alarma. Sí. Y hubo una ruptura de la confianza. Nuevo León buscó un cambio y encontró en la figura del independiente, con el Bronco, la manera de hacerlo. Pero en realidad lo que estamos encontrando es una grande decepción. Yo he ido varias veces a Nuevo León y lo que tenemos ahora es una figura que gobierna como el PRI, que actúa como el PRI, que es prácticamente una lógica del PRI, pero se dice que no es del PRI. Pues claro, lleva 30 años en el PRI, ¿no? Y bueno, ya dijo que lo vomitó. Sí, pues. Se exorcizó, que en una declaración verdaderamente digna de nuestra lírica más acabada. ¿Qué Villaurrutia ni que nada? ¿Qué Villaurrutia ni que nada? Sí, pues una lírica poscruda, ¿no? Más o menos. Más o menos. No, mira, la distancia entre la expectativa y la realidad es el tamaño de la decepción. En Nuevo León pasa eso. Es que creo que hay algo ahí en el fondo a lo que tendríamos que regresarnos en esta conversación y que lo dijiste tú de alguna manera, Emilio Álvarez y Casa, que es cómo respondimos a esa crisis del modelo político, porque lo que estamos viendo es resultado de una conversación que no se dio o que se dio mal, sí, ¿no? ¿Para qué nos hubieran servido los independientes y para qué nos están sirviendo ya de facto? Porque y también los mismos consejeros del INE, el otro día escuchaba, creo que a Ciro Murayama diciendo, pues era buena idea, pero nos quedó horrible. Sí, nos chispote. Mira, yo creo que muchas veces lo que sucede con los cambios estructurales, legales, formales en México, no son necesariamente reformas integrales, sino reformas integradas. ¿Qué quiere decir? Que todos los de la mesa ponen su parte y pactan hacia hacerlo. Un mejor ejemplo es cuando tienes en la Constitución simultáneamente la presunción de inocencia, ¿no? Como un mecanismo, pero también te voy a detener para investigar, ¿no? Todos estos mecanismos te dicen, simultáneamente está eso. Eres inocente, pero te voy a guardar. Te voy a guardar hasta 3 meses para ver, ¿no? O sea, es la síntesis de toda contradicción. Bueno, ese tipo de cosas pasan. En la reforma política ha venido pasando esto. ¿Qué ha sucedido? Al menos veo aquí expresiones de mi generación, ¿no? Y fuimos un grupo de personas que apostamos a la transición democrática. Y aquella cosa en el 2000, ¿no? Y a niveles locales. Y tarde y mal descubrimos que el PRI no solo es un partido político, sino que también es una cultura política, que ha ido permeando una forma de relación como una lógica hegemónica de hacer política y que muchos partidos políticos han copiado en términos de cómo se hace política, cómo se gobierna, cómo se relaciona los gobiernos con la ciudadanía. Eso ha llevado pues a una enorme decepción, a una enorme crisis, y que a final de cuentas hay entonces en este momento, en mi lectura, un fenómeno de regresión autoritaria muy severo. O sea, las cosas que residualmente construimos, tipos, por ejemplo, mecanismos de información, órganos autónomos, leyes de transparencia e información, órganos electorales autónomos. Todo ese debate está en una regresión acelerada. Y justamente la figura de las candidaturas independientes era una de las vías para intentar enfrentar ese proceso de regresión. Entendiendo cómo esas candidaturas. Entendiendo como una expresión más ciudadana para la disputa del poder y la construcción de la cosa pública, no fundada en el pacto de cuotas y cuates. O sea, lo que hemos visto en los últimos años es como la apuesta que hicimos como país de tener un poderoso sistema de partidos, viniendo de un partido único, un partido hegemónico, un partido mayoritario. Apostamos un sistema de partidos como pocos, de ahí el tema del financiamiento público. Terminó en una poderosísima partidocracia. Sí, en una solidificación. Sí, pues, pero una cosilla incluso hasta de secuestro de la propia vía de los partidos políticos. O sea, ni siquiera es que México tenga una práctica aquella donde para llegar a la boleta
tengas una práctica democrática. O sea, si tú comparas las experiencias de América Latina y comparas lo que pasa en Argentina, para llegar a la boleta, los integrantes de los partidos tienen que tener una elección interna organizada el mismo día por la autoridad electoral, de manera que son las militancias las que deciden quién llega a la boleta. O tienes modelos de otro tipo, por ejemplo en Estados Unidos, tienes primarias en todo el país, donde se pueden inscribir 16, 20 candidatos, que luego elijan al mejor es otro problema, es una cosa de sí que, ¿no? Pero, o sea, eran 16 precandidatos republicanos. Sí, bueno, ahí tienes a Trump y a Macri, ¿verdad? Y van cayendo, pero hay un fenómeno donde no hay un secuestro en la boleta. Acá esencialmente el fenómeno de acceso a la boleta es o por una cúpula o por unos personajes llamados mimismo, ¿no? El mimismo se levanta en la mañana, son de distintos colores, se ponen frente al espejo y dicen, mimismo, ¿quién será candidato a tal municipio o quién será candidato a tal posición de gobernador, de jefatura de gobierno? Y él mismo dialoga con sí mismo y dice, mi mismo será tal. Pero no es un fenómeno aquel de ejercicio de derechos políticos. No es un fenómeno de debate, de propuestas, de construcción democrática. Seguimos teniendo mecanismos de secuestro en los partidos y en la vida pública. Esa condición nos llevó a muchos en el 2011, 2012, es decir, queremos una reforma política para que se abra la boleta. Es que de ahí viene la lucha de las candidaturas independientes. Fue una lucha ciudadana. Hubo decenas de muchachos acampando afuera del Senado en 2011-2012. Construyeron un movimiento que a mí me pareció ejemplar en términos de su frescura, dinamismo, que se llamó Reforma Política Ya. Pero nuestro sistema político tiene esa capacidad como el sistema digestivo, ¿no? De en poco tiempo y descomponen las cosas, pues. ¿No? Está todo descompuesto. Bueno, no del todo, no quiero ser así, tampoco sin una ponderación. No, pues sino que vendemos. Pero bueno, no todo. Sí. Ahí vamos. Es correcto. Emilio, hay una construcción histórica de los partidos con la gente. Sí. ¿En qué momento sientes en este proceso del siglo XXI que esa construcción histórica cambió de estar con la gente a estar en la cuestión autoritaria de una cúpula? ¿En qué momento, digamos, le pasó eso al PRI, le pasó eso al PRD, pasó eso en el PAN? Fíjate que pues México es este caso extrañísimo, ¿no? De este fenómeno de construcción del poder desde un solo partido, ¿no? Durante años. Ya hubiera querido el Partido Comunista de la Unión Soviética parecerse un poquito al PRI, ¿no? Porque el PRI tenía elecciones cada rato y todas estas cosas de legitimación, ¿no? Lo que Vargas Llosa llamaba como la dictadura perfecta, ¿no? Yo creo que es una muy buena descripción, una muy buena imagen de lo que así sucedido. Pero ese modelo fue fracturándose justo por sus propias contradicciones. Desde los 50, gente como Demetrio Vallejo, o el movimiento médico, o el 68, o el 71, o la crisis política, cuando, hombre, el Partido Comunista existía desde el 19 y no tenía registro para el 76. O sea, ¿cómo te explico el atraso de este país, verdad? Sino hasta que se da la reforma en los mediados de los 70, perdóname, y se fue, vino los terremotos del 88, vinieron los movimientos, por ejemplo, en lugares como Juchitán, o movimientos como Ciudad Juárez, de distinto signo, se fue construyendo una crisis justo por ese término de relación y empieza a pulverizarse. Pero mira qué reciente, es apenas hasta el 97, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Y fue todo un fenómeno así de ruptura de vestiduras, ¿verdad? De rasgarse las vestiduras. Y en el 2000, por primera vez en 70 años, cambiamos. Mi padre es un hombre que nació en 1921. Cuando tenía 76 años, votó por primera vez por su gobernante en la Ciudad de México. Cuando yo explicaba eso en el extranjero, me volvían a ver con cara de... ¿Qué clase? ¿Qué hacían antes? ¿Y cómo? ¿No? O sea, ¿de qué clase de bananera república son ustedes? ¿No? Y a final de cuentas se viene entonces sí construyendo tanto de espacios de izquierda y derecha, pero creo que la grande apuesta en los 90s tenía dos componentes: un modelo de ciudadanización, aquel que quiere decir no partido político, no porque quienes están en un partido político no sean ciudadanos, eso me parece una falacia, estoy hablando del concepto político y sociológico de ciudadanización, no el concepto legal. Y la segunda cosa que ella es cuando entonces ya no le alcanza el PRI y se empieza a construir un sistema de partidos y apostamos a eso, por eso pedimos financiamiento público, por eso hicimos autoridades electorales, por eso sacamos al secretario de Gobernación del IFE, o sea, para no tener cosas como las de 88,
que el señor Butler ahora dice que no pasó, ¿no? Nos contó, dice, no, eso no pasó. Y bueno, ahí están los videos. Ahí están los videos, ahí está toda la historia, ¿verdad? Y este fenómeno de crisis de legitimidad fue ayudando a ir construyendo eso que apostamos como transición a la democracia. Lo que descubrimos es que el alcance político de esa apuesta se quedó en una alternancia. En una alternancia de cambio de administraciones, de cambio de personas, de cambio de gobiernos, pero no necesariamente transformaciones culturales o de enfrentar las herencias que teníamos como sociedad. Creo que ahorita vamos con un tema que trae Luisa, con mi papelito con corazones. Esto de el PRI como cultura política. O sea, ya se puede ser priista sin ser priista. Es así. ¿No? Entonces, sin tener credencial o formarse en el auditorio Portes Gil. Entonces... Es correcto. Se puede ser priista. Entonces, ¿cómo nos quitamos eso? ¿Desde dónde empezamos? Porque ese es, o sea, estamos viendo el monolito y no sabemos cómo darle la vuelta, ¿no? Si por arriba, por un lado, por abajo, ¿qué hacemos? Es que la cosa aquella de la herencia y la inercia en las prácticas políticas, en la deliberación de lo público y en la construcción de las decisiones e instituciones, tenía formas de hacerse. Cómo se relacionan en los sindicatos, cómo se construyen las decisiones, por ejemplo, lo que hemos venido descubriendo es que lo que cambia no es la entrega de despensas, lo que cambia es el color de la bolsa, ¿no? Lo que cambia no es propiamente el mecanismo de cooptación, el mecanismo de construcción clientelar, sino lo que cambia son los mecanismos de control. Pero el término de relación se ha reproducido como igual. Encontramos incluso este fenómeno, que lo vemos reiteradamente en distintas elecciones, tantos miles de personas ya cambiaron de partido, ¿no? Ahora ya se van al otro partido. Lo que hemos visto es esta construcción corporativa que va adheriendo a fuerzas políticas, candidatos o propuestas políticas según el tiempo y momento, pero no es una transformación de los términos de relación, o ha sido una transformación muy marginal. Sí, creo que hay nuevos cambios, hay nuevas formas, hay nuevos códigos, sí, lo veo en los chavos, pero de manera radical. Creo que en esa generación hay un cambio de pautas, valores y entendimientos muy fuerte. O sea, no ven el mundo como lo vemos nosotros, en muchas formas, ¿verdad? Me pasó una cosa súper interesante, para bien y para mal. En estos meses yo he estado recorriendo la República y fui a San Juan del Río. Y tuvimos una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro en San Juan del Río. Eran 250 estudiantes de Derecho. Y al comentar surgió, pues es que es romper el axioma Fidel Velázquez. No saben quién es Fidel Velázquez. Pusieron una cara de este güey de que está hablando. Entonces se me ocurrió preguntar, a ver, ¿quiénes saben quién es Fidel Velázquez? De los 250 alumnos, 5 levantaron la mano. A mí en ese momento casi me da una sensación de alegría de ponerme a bailar en la mesa. O sea, ya llegó el México que no sabe quién es Fidel Velázquez. De alegría de romper ese control, pero también me quedé preocupado de decir, en la MAI. Porque podemos regresar a ello. Estudiantes de Derecho que no saben quién es Fidel Velázquez. O sea, por eso decía este doble sabor de boca, ¿no? De grande alegría, de por fin nos deshicimos de ese término de controles y prácticas y figuras tan emblemáticas, pero a la vez, si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos cuál fue nuestra historia, si no sabemos cuáles son nuestras batallas, corremos el riesgo de que las prácticas estén ahí, aunque no estén las figuras. Porque la CTM ahí está, los cooperativismos ahí están. Quieres construir una obra y te llega el sindicato que te va a cobrar la placa, aunque los albañiles no los conozcan en la vida y si les pasa algo nadie los protege. O sea, es esta cosa de apropiarse de lo que consideran de la vida pública como su banqueta y que se dueñan, ¿no? Entonces, sí hay un fenómeno de la forma de relación en lo público, en lo político, el compadre, el cuate, el contacto, aquella cosa de burlar la ley, aquella cosa de hacer trampa, aquella cosa de generar una condición de excepción como término de relación. En México hay una institución poderosísima, no visible, pero determinante para muchas cosas, que se llama la palanca, ¿no? Y muchas cosas se resuelven por palancas. Y mientras más palancas tienes, más condición de incidir tienes.
Y claro, lo que sucede con pobres, con personas en condiciones de situación de vulnerabilidad, es que no tienen palanca. Entonces no es el mérito, no es el ejercicio de tus derechos, no es aquella cosa que llamamos Estado Democrático de Derecho, sino es las relaciones de excepción interpersonales. Ese tipo de cosas las hemos debilitado poco. Y siendo autocríticos, los espacios de construcción alternativa en la sociedad civil y en los partidos políticos de oposición no han acelerado esa transformación en los términos esperados. No, bueno, desde luego que no, Luisa. Es que ya yo tengo mi papel con corazoncitos aquí desde hace rato que dice Pedro Kumamoto, pero yo no sé cómo puede, por ejemplo, un personaje como este convivir con todos los demás, si nos demuestra que no todo está perdido o si nos está mostrando otra cosa. Si es un modelo replicable, que sería mi pregunta, ¿hasta qué punto Pedro Kumamoto y lo que ha sucedido con Pedro Kumamoto y su entorno es un modelo que se va a poder replicar? Por ejemplo, la estaban comparando en redes con el caso de Marichuy, que a mí me parece que son completamente diferentes, sí, pero bueno, pues ahí queda, ¿no? Como dos ejemplos de cosas que pasan distintas dentro de los candidatos. Son fenómenos distintos, que obedecen a circunstancias muy distintas, pero que eventualmente sí pueden tener contextos para explicar, ¿no? La búsqueda, yo creo sí, de una transformación con código democrático de la circunstancia. Yo soy aquellas personas pues que no acompaña el cambio violento. O sea, a mí no me anoten en esa lista. Habrá personas que sí lo crean, yo no lo creo, ¿no? Me parece el contrario, los cambios violentos afectan esencialmente más a los más pobres. Entonces, ese tipo de apuestas no son mi opción. ¿Quién está proponiendo un cambio violento? Hay distintos tipos de opciones, ¿no? Digamos, para así dejarlo, no sería creo que la discusión sustantiva. Bien. Pero creo que sí hay quienes, fenómenos como los wikis o fenómenos como Marichuy, que están o distintos lugares en la República, porque sí veo fenómenos muy notables de organizaciones a nivel local, ¿no? Un ejemplo, una organización que se llama Irapuato Mi Corazón, ¿no? Veo un proyecto en San Cristóbal de las Casas que se llama Avanza San Cristóbal, un grupo en Tapachula que se llama Tapachula Ciudadana, un grupo en Guanajuato que se llama Avanza, un grupo en San Luis Potosí que se llama Ganemos, un grupo en Juárez que son Cholos con Dignidad. O sea, hay una efervescencia de muchas organizaciones que no aceptan la indignidad como lugar de vida. Y me parece que ese es el tema sustantivo. Emilio, ¿las plataformas son obligación de los candidatos independientes? ¿Las plataformas tienen un sentido histórico? ¿Se organizan con el conjunto de grupos a los que alguien representa y que se recogen como principios sustantivos, éticos, políticos para hacer algo? ¿Tienen los candidatos independientes plataformas que tengan un sentido histórico y que se den cuenta que no están replicando a Fidel Velázquez y el corporativismo de la CTM? Yo creo que hay algunos cuya plataforma es solo el cumplimiento de un requisito legal, ¿no? Pero observo en una grande mayoría una ausencia significativa de proyecto de país, ¿no? Que cuando dices, bueno, ¿cuál es el proyecto de país en términos de qué cosa aquella que quieres hacer? Si dices que el modelo político está agotado, entonces ¿cuál se supone que es la apuesta que nos ayudará a salir de donde estamos? Y es ahí donde veo, la verdad, una debilidad sustantiva. Incluso, me parece que la razón de acercarse a la urna no es única. O sea, si tú ves fenómenos como los de Marichuy y el CNI, o sea, esa expresión de decir hay una deuda histórica de este país con los pueblos indígenas que se llama racismo estructural. Y vamos a utilizar las elecciones como un proceso más para el debate nacional que revierte esa situación. Y me parece de una extraordinaria pertinencia, ¿eh? Inclusive ella y ellos han advertido que su aproximación al electoral es distinta. O sea, es utilizar el momento y el proceso para la organización. A mí no deja de sorprenderme y de llamarme la atención que este sector apueste a eso, o incluso que el EZ, que había apostado hace 20 años a un movimiento armado, esté usando ahora la urna. No lo habían hecho. Y sí creo que es importantísimo. Y sí lo creo porque no solo están pendientes los acuerdos de San Andrés, no solo están pendientes temas de la ley de acuerdos de la COCOPA y otros, sino porque México tiene un déficit. Por ejemplo, a mí me parece indispensable que avancemos a mecanismos de representación de un país multicultural. O sea, tendríamos que tener una circunscripción indígena en el Congreso de la Unión. Así como hay diputados migrantes,
tendría que haber una proporción de nuestros representantes que vinieran de los pueblos indígenas y que se eligieran bajo usos y costumbres. Ese modelo ya existe en países como Colombia o Brasil. ¿Qué querrá decir? Si somos el 10% de la población indígena en este país, el 10% de los integrantes del Congreso tendrían que pasar por un mecanismo de usos y costumbres de los senadores y de los diputados. Y lo mismo tendría que pasar en estados donde hay alta población indígena. O sea, no puede ser que no haya una circunscripción indígena en Chiapas, Guanajuato, Guerrero o Oaxaca. O sea, es la transformación del pacto social, ¿verdad? Y me parece que eso también debe llevar incluso a un cuarto nivel de gobierno. O sea, yo sí estoy absolutamente convencido que necesitamos repensarnos como país en el entendimiento de un país multicultural. Entonces, el fenómeno del CNI de Marichuy obedece a una discusión política para enfrentar uno de nuestros más brutales atrasos y uno de nuestros rostros más feos, que es el racismo, el clasismo, el machismo que vivimos. Entonces, veo ahí ese sentido, ¿verdad? En el caso de los wikis veo una cosa muchísimo más puntual, más limitada, incluso en su agenda. O sea, los wikis han decidido hacer una agenda muy puntual de cierto tipo de agendas. No es que hagan un proceso abarcativo de agenda. Es como esta cosa, vamos a los temas positivos y que generen consenso. Hay otros temas que prefieren no entrarles. Puede uno valorar y decir, bueno, ¿ha funcionado? En estos temas eventualmente sí. ¿Es repetible Pedro Kumamoto en Iztapalapa? ¿Es repetible Pedro Kumamoto en Iztapaluca? ¿Es repetible los wikis en Ecatepec? No, claro, ellos te plantean una estrategia de clases medias, uso de redes sociales, gente que no depende de la despensa. Perdónenme, no quiero ser ofensivo, pues, pero es personas que tienen mejor condición para ejercer su libertad, su autonomía. O sea, el fenómeno de entender la autonomía moral de las personas para su discusión de qué se entiende por ciudadanía, qué se entiende por democracia, es que ese debate no se puede dar por cerrado. Es que en este país la mitad de las personas se va a acostar con hambre. Entonces, cuando hablamos de democracia, ¿de qué carajos hablamos si la mitad de las personas no tienen para lo básico? Entonces, dar por sentado que la democracia electoral en México se resuelve por instalar una urna, una mampara, no me jodan. Eso no es la democracia en México. Esa es la discusión, esa es una de las discusiones centrales. El lunes estuvo aquí el vocero del INE y era una de las discusiones que teníamos. Sí, que bueno que discutamos los debates, ¿no? Sí, claro. Radio UNAM no va a estar en esa discusión, pero no importa, de todas maneras. Nos parece pertinente. Nos parece pertinente. No pasa nada. No nos invitaron a su piñata, pero de todas maneras está bien. Tomamos nota, gachos, pero está bien. Está bien, pero a ver, o sea, están partiendo del punto que la gente va a votar. Claro. Y pensando en esos jóvenes de los que tú hablabas en San Juan del Río, ¿cuántos de ellos van a salir a votar? O sea, por pensar en ellos, ni siquiera ya pensemos en todos aquellos que dicen, yo por principio no le hago el juego y estoy parafraseando, no son mis palabras, estoy tomando las que he oído y las que he leído en redes sociales, ¿no? No se trata de hacer el juego, no se trata de seguir jugando a esta simulación a la que han entrado los partidos, ¿no? Entonces, ¿cómo articulamos estos dos discursos? Mira, yo veo tres discusiones simultáneas. La primera cosa que no podemos reducir el debate de lo que entendemos por democracia solo en esta cosa de montar elecciones. Y que luego nos vengan a decir la fiesta de la democracia. Dice uno, pero ¿por qué recurren a esa cosa tan barata, verdad? Y entonces ves a los titulares de los órganos electorales, hoy fue la fiesta de la democracia. Dices, bueno, sí, por el amor de Dios. Es que si no sale porque ponemos las mamparas, sí, pongan las mamparas, pero es que, y el Estado de México... la mampara no está siendo suficiente para entender uno de los dilemas principales, no solo la condición de ejercicio de derechos, sino aquella cosa, incluso más allá, si entendemos, nos vamos al debate sobre democracia electoral, si nos vienen a decir que con la mampara están deteniendo la compra y la coacción del voto, están siendo autoridades cómplices. O sea, en el Estado de México lo que observamos fueron autoridades omisas y, en algunos casos, sumisas. Es decir, tiene ríos de dinero ilegal y no están haciendo nada para evitarlo. Y no estoy hablando de oídas, estoy hablando porque presentamos un caso. La iniciativa ahora fue al INE. Entregamos una tarjeta de débito a Banorte. Les dijimos, señores, controlen la cuenta que hay aquí porque la van a utilizar para pagar las promesas el día de las elecciones. Dejaron pasar las elecciones, no nos dijeron nada. Vencieron el tiempo y al final pasar las elecciones empezaron a investigar. O sea,
un mes para ver si admitían, ¿verdad? Bueno, ya que admitieron, desechan la investigación y te voy a decir las cosas en las que yo me enteré en la respuesta. En la respuesta que me dio el INE. Mire, sí, efectivamente la tarjeta de débito existe. Fíjese que esa tarjeta de débito, en ese número de serie hay 500 más, pero fíjese que en realidad son 140,000. Y debo decirle que efectivamente esas cuentas están asociadas a una cuenta bancaria cuyo titular es el gobierno del Estado de México. Y debo de decirle que está asociado a un programa social que se llama Mujeres Creciendo en Grande y que efectivamente encontramos 6,000 representantes del señor Del Mazo el día de las elecciones que habían estado en ese programa, que habían cobrado 3,000 pesos de hace 3 meses, cosa que les habíamos dicho nosotros, pero ellos lo constataron. Bueno, pero sabe que ellos me dijeron todo esto, pero la conclusión es la siguiente: no podemos sancionar porque el órgano local del Estado de México no nos ha dicho que el programa social se usó con fines electorales. Entonces, cuando el OPLE, así se llama, nos diga que se usó con fines electorales, investigaremos. No, dices, bueno, el 2014 le hizo una reforma constitucional para inclusive generar una condición de romper el secreto bancario. En el expediente también nos enteramos. ¿Ustedes se acuerdan del caso tan triste y polémico de esta niña que desapareció 4 días en el Estado de México? Polet, la niña Polet, ¿no? Sí. Había un procurador, ¿no?, que no encontró a la niña Polet. Ese procurador se apellida Basbás, ¿no? Muy emblemático apellido, ¿no? Bueno, el señor Basbás hoy es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Tú crees que el señor Basbás va a encontrar el desvío de los dineros? ¿Tú crees que el señor Basbás puede dar informes, por ejemplo, del Banco de México o la Secretaría de Hacienda de cómo se mueve el efectivo el día de las elecciones? Bueno, 3 veces el señor Basbás le dijo al INE que no le iba a informar. 3 veces. Y el INE no hizo nada al respecto. Hay otro tema también, la FEPADE, en este momento. Santiago Nieto. Fíjate que lo que está pasando, nosotros hemos hecho un material, una investigación, hicimos una en el Estado de México, se llama El Ciclo. Cuando digo nosotros, me refiero a la iniciativa ahora. Pueden buscarlo, El Ciclo, que es toda esta corrupción de carreteras y gobiernos priistas, y luego hicimos el secuestro. Lo que estamos observando es esencialmente un control del PRI por parte del INE, del Tribunal Electoral, y ahora el descabezamiento de la FEPADE. O sea, lo que está pasando es que la institucionalidad electoral está siendo controlada de cara a lo que viene. En nuestra lectura de las cosas, en mi lectura de las cosas, el Estado de México fue el laboratorio del 18. Las elecciones del Estado de México fueron un laboratorio, no solo de una macro operación de Estado, donde el presidente se instaló en el Estado de México con su equipo, no le dijeron nada. Vamos, usaron ambulancias para repartir despensas, el equipo médico, toda la estructura del gobierno del Estado de México. Y el INE no lo vio. Y cuando el titular de la FEPADE empieza a hacer investigaciones relacionadas con esas cosas, con el señor Emilio Lozoya y Odebrecht, y el financiamiento de la campaña del 2012 del señor Peña Nieto, resulta que lo suspenden. Ahora, fíjate qué cosa, la unidad de fiscalización del INE tiene un presupuesto de más de 400 millones de pesos. La FEPADE tiene un presupuesto de 160 millones. O sea, casi 2 veces y media menos. Tiene que cubrir toda la República. O sea, es la intención, la voluntad de la impunidad. En lugar de generar una condición para fortalecer ese aparato. El año que viene van a pasar 3 cosas inéditas. La primera es esta cosa de la primera generalización de candidaturas independientes. La segunda es que hay 30 elecciones simultáneas. Así es. Nunca hemos vivido ese combo, ¿no? Se alinearon ya las reformas. O sea, va a ser un choncho macizo desmadre, ¿verdad? O sea, más de 3,000 puestos de elección en competencia. O sea, lo que va a pasar es que se va a recomponer el mapa del país muy fuertemente. Eso hay que entenderlo así. Son 9 gobernaturas, incluidos el jefe de gobierno. Y vienen 10 millones de nuevos votantes. Nuevos. Las personas que nacieron cuando el EZLN llegó a San Cristóbal de las Casas, a las personas que nacieron cuando Fox llegó a Los Pinos, esa generación, mis 2 hijas están en esa generación,
van por primera vez a la urna de la presidencia de la República. Estos fenómenos están pasando. Entonces, ¿cómo esa generación le dice, a ver, y a mí la urna, como que, ¿qué me dice, carnal? O sea, mi hija... La fiesta de la democracia. O sea, la fiesta de la democracia, no creas que me convoca, ¿eh? O sea, no es mi fiesta. O sea, como que, ¿qué me dice? ¿Qué le dice a un chavo de Catepec? ¿Qué le dice a chavos cuyas opciones de horizonte son la pobreza, la migración y la violencia, que son halcones del narco, que están vendiendo inclusive acá en la GAM o donde tú quieras? ¿Qué les dice la fiesta de la democracia? Ah, no, tú decides. Y mira, va a haber mampara y tu credencial de elector. Pero, o sea, uno se pregunta, ¿qué diagnóstico país tienen? Honestamente, cuando sale la autoridad electoral así, dices, a ver. El señor Peña y sus secuaces gastaron 36,000 millones de pesos en publicidad en 5 años. La reconstrucción va a costar 37,000 millones. Y no hay dinero para investigar delitos. No hay dinero para la FEPADE. No tenemos procurador. No tenemos fiscal anticorrupción. Sí. No tenemos fiscal para delitos electorales. Y ya nos dijeron que dentro de un año, ¿eh? Porque ¿cuál es la prisa? A ver, pero todo absolutamente está perdido porque nos quedan como 3 minutos de charla. Insisto, no todo está perdido porque todo que vendemos. A ver, yo claramente digo. ¿Qué hacemos? En este contexto, sentarse a lamer las heridas no toca. Sentarse a ver el incendio del país, al menos no es mi opción. Y por eso, personas como yo estamos haciendo la iniciativa u otras. Y lo que invito es, o sea, no podemos comparar el argumento de que ya todo está perdido, ¿eh? Y esto está jodido y ya lo chupó el diablo. Yo no. Okay, ¿no? Entonces, ¿cuál? Yo cito aquella canción de Mercedes Sosa, ¿no? Que dice, yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? ¿Quién dice que todo está perdido? ¿Pero en la mampara? No, tenemos por supuesto que hacer una exigencia mucho mayor a la autoridad. Yo soy de la idea de que tenemos que cambiar el Consejo General del INE. Por ejemplo, antes no hubiera pasado absolutamente nada si renunciaba un fiscal. Hoy fue un buen desmadrito la renuncia de Santiago Nieto. Ese tipo de cosas tenemos que hacer en todos los casos. El Senado ya se fue de puente, o sea que... No, pero antes que ni siquiera costo, ni siquiera discusión, ni siquiera exigencia, ni siquiera agenda de rendición de cuentas. Yo vivo el fenómeno del debate de Santiago Nieto, no en la lógica de lo que siempre pasaba, que cambiaban funcionarios y no. Yo lo vivo como un cambio. O sea, lo que tiene que pasar es justamente ese fenómeno de exigencia. Bien. Tenemos que avanzar hacia el 18 en un fenómeno de mucho mayor exigencia. En la iniciativa ahora vamos a competir al menos en 17 estados con cerca de 70 candidaturas, porque el PRI no siempre es el problema, ¿eh? En Morelos se llama Graco Ramírez, en Guanajuato se llama PAN, en Chiapas se llama Partido Verde, que es la expresión más corrupta del PRI. O sea, hay distintos rostros de esta cosa que llamamos cultura. Ahí vamos a dar la batalla y vamos a tratar de construir un gran debate de un proyecto de país que ayude a sacar al PRI de los pinos, eso sí, porque eso de estarse lamiendo las heridas no toca, ¿eh? No toca. Emilio, los candidatos independientes son para otros puestos son muy distintos de los que van a la presidencia. Mira, yo creo que a nivel local es un fenómeno muy distinto. Yo creo que ahí hay condiciones muy distintas. A nivel presidencia de la República, yo honestamente tengo grande reserva. Se inscribieron 86. ¿No? Creo que le dieron más de 70. ¿No? Francamente, me parece que ahí no vamos a ver mucho. Por supuesto, veo distinto a Marichuy. Y por supuesto creo que vamos a ver algunos otros que sí hace más a ese sentido de expresión ciudadana en la irrupción del poder. Yo entiendo qué es lo que tenemos que hacer, entiendo que la cosa pública y política es donde la gente participa y decide. Eso es lo que tenemos que hacer. Vas a tener que volver a la cabina. Sí, pues. No, nos queda un añito, muchachos. No. Mucho que discutir. Los invitamos, por supuesto, a que consulten la cuenta de Twitter de Ahora, que es ahora_MX. Emilio, ¿dónde te encuentran los que te andan pregunta y pregunta cosas aquí en Primer Movimiento? En Twitter, @Emilio Álvarez I. O también me pueden encontrar en una página, Emilio Álvarez y Casa, o en Facebook. Ahí estoy a sus órdenes y si no, pues por lo menos para su debate. Pues ha estado re bueno este debate. Sí, gracias por esta conversación. Buen día, un abrazo. Un gran abrazo. Gracias. Nos quedamos aquí con música, Miguel Ángel Quemain. Sí, vamos a honrar a los difuntos el 2 de noviembre, que comenzamos desde hoy y coincide con las celebraciones del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Vamos a escuchar Flores de Mayo, sones para el Día de Muertos, nahuas de Tlamixtlahuacán, Guerrero. Es música del álbum La Muerte en la Música y la Danza y lo interpreta Margarita Vázquez Ramos en la guitarra y en la voz y Moisés Vázquez Moreno en el violín.
Pues qué bonito es debatir, qué Sí. bonito es debatir. Gracias a nuestro querido amigo Emilio Álvarez y Casa por esta discusión, que creo que estuvo bastante buena. Podremos estar de acuerdo, podremos no estarlo, pero eso tendremos que hacerlo en un ejercicio sano y democrático. ¿Sí será? Y análisis, ¿Será? y diálogo. Pues venga, ya nos vamos de Primer Movimiento. Hasta aquí quedamos esta mañana con ganas de que nos durara otra hora la conversación, ¿verdad? Y todos, Y mañana, si no es en el coche, escúchenos desde su cama, porque vamos a seguir aquí. ¿Desde la cama? Sí, pues sí, es un día festivo. Que mañana Sí, no hay mañana clases. no hay clases, no hay bancos, tomen sus providencias. No hay bancos tampoco. Mire, ¿qué más no hay? Sí. Bueno, Primer Nosotros, Movimiento primer sí hay. movimiento sí hay. Con eso nos quedamos. Pues gracias a todos los que hacen Primer Movimiento, a todos los que lo realizaron esta mañana, los amigos de TV UNAM, los amigos de Radio UNAM, los ingenieros en cabina, los productores, toda el gran equipo, la banda de tribu. seres que hacen que nosotros nos veamos. La y nos cohorte, oyamos. el cardumen. Ándale. Gracias a todos, ha sido un verdadero placer. Nos despedimos con música de la curaduría de la recomendación de Dulce Wet. ¿Qué vamos a escuchar para cerrar, Miguel Ángel? Bueno, Vamos a ahorita escuchar lo vamos. en la cuarta elección de la curaduría de Dulce Wet, vamos a escuchar de Gustav Mahler, In diesem Wetter, in diesem Braus. Con este clima, canciones de los niños muertos, con la Orquesta Filarmónica de Berlín, de Karl Wundt, con la interpretación de Dietrich Fischer-Dieskau, un bajo barítono que no tiene pierde. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Haus, die höfig gelassen, die Kinder hinaus. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.